Bueno, empezamos a grabar, ahora sí. Bueno, ahí está la pizarra en blanco. Sí. Bien, vamos a poner diapositiva 1 acá, o pantallita pizarra 1. Bueno, el primer problema decía difusión estacionaria con fuente, y nos daban como condiciones de borde phi en 0 igual a 0, phi en L igual a 0. Entonces, bueno, uno tenía que partir de la ecuación general, la dirección-difusión no estacionaria con fuente en forma diferencial, y hallar la ecuación en una dimensión, y hallar la ecuación que uno tenía que resolver primero. Creo que eso todo lo hicieron bien. Bien, entonces, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba básicamente nu derivada segunda de phi respecto de x dos veces igual a la fuente, menos, digamos, ¿no? Bueno, ese menos lo podemos pasar para el lado izquierdo si quieren, o dejarlo ahí. Lo pasamos para el lado izquierdo, ¿sí? Ponemos más acá y menos del lado de la S. Entonces, si agregamos una placa, nos va a quedar nu derivada segunda de phi respecto de x dos veces igual a menos S. A ver si habíamos puesto bien acá. Sí. Bien. Entonces ahora hay que integrar eso. Como phi depende solamente de x, en realidad te va a quedar diferencial total, ¿no? Te queda así. Bien, entonces ahora lo que habría que hacer es integrar dos veces. Lo que podemos hacer es tachar la nu acá y ponerla dividiendo del lado derecho. Y bueno, si uno integra del lado izquierdo la derivada segunda, al integrar te va a quedar derivada primera, ¿no? Y del lado derecho, si acá ponemos integrando, te va a quedar derivada de phi respecto de x una vez, y acá te queda menos s sobre nu, más una constante C0, ¿puede ser? Sí. Sí, sí. Bien. Si integramos una vez más, te va a quedar phi de x Por igual a X, menos... SX. Ya, acá faltó x. ¿Sí? Es s sobre nu por x. Ujú. ¿Ok? Sí, sí. Sí. Bien, entonces al integrar de vuelta te queda s sobre 2 nu x cuadrado más c0 por x más c1. ¿Está bien? Ujú. Y ahora nos quedaría hallar las constantes. Entonces agregamos una plaquita y decimos, bueno, phi de x es, habíamos dicho, menos s sobre 2 nu x cuadrado más c0 por x más c1. Y habíamos dicho que si phi de 0 era igual a 0, Ajá. phi de 0 nos va a quedar
El primer término, cuando ponemos 0 en x, nos queda 0, el segundo término nos queda 0, y el tercer término nos queda C1, y eso tiene que ser igual a 0, con lo cual sacamos que C1 es igual a 0, cero, ¿no? claro. ¿Está? Bien, entonces Ujú. agregamos acá, ya sabemos que phi de x va a ser menos s sobre 2 nu x cuadrado más c0 por x. A ver si lo habíamos escrito bien eso antes. Parece que sí, bien. Y ahora lo que teníamos es que phi en L es igual a, entonces, a menos s sobre 2 nu L al cuadrado más C0 por L. Eso tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, si uno quiere despejar, pasa, por ejemplo, menos s cuadrado sobre 2 nu por L, menos s sobre 2 nu por L al cuadrado hacia el lado derecho, y te queda C0 por L, vamos a hacerlo acá un poquito más a la izquierda, C0 por L igual a S sobre 2 nu por L al cuadrado, ¿no? Ajá. Entonces podemos tachar una L de un lado y el cuadrado, y de ahí nos queda que C0 es S sobre 2 nu por L. Entonces, con eso, si agregamos una pantallita más, nos queda phi de x es menos s sobre 2 nu x cuadrado más, vamos a ver acá, más SL sobre 2 nu por x, ¿puede ser? Volvemos a la pantalla anterior para ver cuánto nos había dado la C0. Sí, S por L sobre 2 nu. Esto que estamos viendo acá, con azul. S por L sobre 2 nu. S por L sobre 2 nu. Ahí está. Bueno, ¿y esto satisface las condiciones de borde? Si uno pone, a ver, si uno pone phi de 0, ¿te da 0? Y sí, porque pones 0 en x y ya está, te da 0. Va directo. Phi de L es menos s L cuadrado sobre 2 nu más s por L sobre 2 nu. También da 0. O sea que las condiciones de borde las satisface bien. Bien, ¿qué nos queda de esto? ¿Qué función es esta que nos quedó? Si ustedes miran acá, esto es una parábola. ¿Sí? Es una parábola que vale 0 en los dos extremos del dominio, y se puede demostrar que el máximo está en el medio. Si ustedes derivan respecto de x igualan a 0, entonces lo que les va a quedar es una parábola. ¿La parábola va a quedar con las ramas para arriba o para abajo? Trabajo. Para abajo. Para abajo, ¿sí? Porque es menos es acá menos s por x cuadrado sobre 2 nu. Entonces, si uno acá agrega una placa más, básicamente, vamos a hacer negro. Básicamente tenemos ahí, esto es L, la parábola dijimos que es con las ramas hacia abajo. Estos son los dos extremos en donde está fijada la temperatura, phi de 0 es 0, y phi de L también es 0. Imagínenselo como una barra de acero, en donde los dos extremos están colocados en
en un material que mantiene la temperatura fijada en 0, y en el medio estamos aplicando, vamos a poner acá en amarillo, todo como unas llamas, ¿sí? Estamos aplicando calor en forma continua, esa es la fuente. ¿Sí? Esa es la fuente de calor que tenemos. Es como si estuviéramos calentando la barra en un horno y en los dos extremos la barra está puesta a 0. Entonces, como dijimos, la solución... La fuente sí o sí tiene que estar a lo largo de todo L. No podés hacer que... Porque en ningún momento le puedes indicar, no sé, que esté en el medio y que abarque solo un pedacito. Sí, la fuente podría ser una Heaviside, o Claro, podría pero ser... ¿cómo se lo indicás? Ah, bueno, con la función. Le haces la función. Claro, lo que te va a quedar es una SDX. Sí, sí, pero bueno. Lo que pasa es que te queda un poquito más difícil la solución, pero Uh-huh. si fuera, por ejemplo, no sé, a ver, una fuente en la que calentás en una zona en el medio y en el resto no, por ejemplo, Uh-huh. Eso se puede representar con una Heaviside, ¿no? Sí. O con combinaciones de Heavisides en realidad ahí. Y para resolverlo queda más fácil este tipo de cosas, resolverlas por Laplace, ¿no? Entonces, para este caso la solución es así. Bien, entonces, en uno de los ejercicios del segundo apunte, había que hacer esto, había que programar esta solución. Eso lo vamos a ver después, pero había una pregunta teórica que decía, que pedía hacer el dibujo de esta solución con diferentes valores de nu, e interpretar qué pasa con los diferentes valores de nu. Vamos a poner la solución acá arriba para ver qué significan esos diferentes valores de nu, ¿no? Si uno tiene acá phi de x, phi de x, habíamos dicho que era menos s sobre 2 nu x cuadrado más s por L sobre 2 nu por x. Vamos a corregir acá para que sea un poquito mejor. Esa es la solución. Pero bueno, como toda solución de una ecuación diferencial que representa un problema físico, no tiene ningún sentido si no representa la física real. Esa ecuación que nos dice, si nu es más grande, y dejamos todo lo demás, si nu es más grande, cuanto más grande es nu, ¿qué pasa con phi de x? ¿Va a ser una parábola que alcanza valores más altos o más bien más pequeños? Más pequeños. Más pequeño, porque esa nu está dividiendo, ¿sí? Entonces, si tomamos como una especie de nu de referencia, acá arriba, tomamos una nu R, y ahora agarramos una nueva nu más grande, donde nu nueva es mayor que la nu de referencia, la gráfica que obtenemos nos da con valores más pequeños. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que la nu nueva sea mayor que la nu de referencia? Es que nuestro material estamos cambiando la barra, ¿sí? Estamos poniendo una barra de un material con una difusividad mayor, ¿sí? Es decir, que transporta la energía en forma de calor con más facilidad que el material anterior. Entonces, ¿qué sucede? El calor que está ingresando debido a la fuente por acá abajo, ¿sí? Inmediatamente se va hacia los costados, hacia los puntos de menor temperatura, y entonces uno no registra temperatura dentro de la barra, ¿sí? Es decir, no se acumula calor, no se acumula energía dentro de la barra.
Si por el contrario uno tiene poca difusividad, el calor que llega a la barra a través de la fuente no puede migrar hacia los dos extremos y esa energía se acumula dentro de la barra. Esa energía interna que se acumula dentro de la barra se manifiesta como una temperatura. ¿Está bien? Entonces, si la difusividad fuera menor, ¿qué pasaría con la temperatura? Alcanza valores más altos. Claro, si la difusividad fuera menor, la temperatura dentro del dominio es mayor. ¿Por qué? Porque esa energía que entra a la barra desde la fuente le cuesta mucho salir hacia los dos extremos de la barra, que son los dos puntos donde tenemos 0. ¿Sí? En términos de conductividad, la difusividad y la conductividad están relacionadas. Tener una difusividad grande es una conductividad grande. Un material muy conductivo es el que apenas la energía entra en la barra, inmediatamente se va hacia los dos extremos. Un material poco difusivo térmicamente sería un material poco conductivo térmicamente, que apenas, o sea, la energía que entra a partir de la fuente a la barra no logra difundir hacia los extremos rápidamente. Entonces la barra aumenta su temperatura. O entre comillas, se calienta, digamos. ¿Está claro eso? Sí. Hay un caso que no resolvimos. Es un caso donde uno, en lugar de fijar temperatura, fija un flujo, un gradiente. Pero eso lo podemos ver después ya cuando usemos un software. Pero bueno, esta sería la solución de este problema que, dentro de todo, es bastante sencillo. Es de todas las ecuaciones que vimos, es la más fácil. ¿Algunos comentarios de cómo resolver? ¿Está bien, Felipe, hasta acá? Sí, no, ahí anoté todo el método y lo pude copiar y por lo menos tengo dónde pararme. Bien. Para la segunda ecuación, la segunda ecuación tenían que hacer difusión pura transiente. ¿Sí? Ahí al difusión pura transiente le quedaba, cambiando el color, les quedaba d phi de t menos nu derivada segunda de phi respecto de x dos veces igual a 0. ¿Está bien? Ese es el problema 2. Ajá. Espérense que voy a agregar acá placa 1, placa 2, placa 3. Siempre me olvido ponerles el número. Esta es la 4. Esta sería la 5. Porque después esta sería la 6. Después esta se la subo en el campus. Además del... Bueno, van a tener el video también, pero... A ver, ¿me salté alguna? No. Esta es la 7. Y esta es la número 8. Bueno, ese era el segundo ejercicio. Esta ecuación se resuelve por separación de variables. Y lo tienen resuelto en los apuntes de cálculo. Así que lo pueden mirar de ahí. Nada más tienen que cambiar phi por t. La variable que se está balanceando en cálculo es temperatura, pero es lo mismo. En el problema 3, profe, solamente vamos... tenían... ¿Cómo? Si solamente vamos a rever, ¿sería la tarea 1 o vamos a ir viendo también cómo deberíamos programar y demás cosas? Ahora lo vamos a hacer. Para uno de los casos vamos a hacer la programación.
terminamos con esto y terminamos con esto y hacemos la programación. A ver, Bien, bien. ahora tengo la duda de si mi compu de escritorio está grabando el audio, espero que sí. Dice grabando ahí arriba, sí. Sí. Bien, vamos con el ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenían advección, difusión, no estacionaria, sin fuente. Entonces les quedaba menos nu, derivada segunda de phi respecto de x dos veces, más velocidad por phi de x igual a 0. Bueno, este ejercicio hay que resolverlo utilizando los métodos para resolver E2, ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes. Homogéneas. Homogéneas con coeficientes constantes. Vamos a borrar. Vamos a poner acá homogéneas. ¿Sí? Si buscan así en internet van a encontrar material que va a permitir resolver eso. Y para la última ecuación, Y si no por Laplace, transformando eso, Laplace. correcto. La otra es por Laplace. Por Laplace no van a tener ningún problema de resolver esta ecuación. Y la última ecuación la explicamos la semana pasada. La última ecuación nos quedaba advección pura sin fuente, era B sin fuente no estacionaria. Nos quedaba de phi de t más B de phi de x igual a 0. Bueno, en la clase anterior dimos una explicación de cómo hacerlo, está en las filminas que están en el campus, y también puse en esa serie de videos que pasó Santiago, está explicado cómo resolver esto y figura como ecuación de transporte. En el aula virtual está indicado qué videos tenés que ver para la resolución de esta ecuación. ¿Está? Santiago, a mí me quedó una duda del anterior. A ver. La última, la ecuación del 3 sería. Acá, esta. No, que yo ese lo quise resolver por Laplace y no pude. Porque cuando vos derivás, le aplicás Laplace al primer término que tiene segunda derivada, te queda una f' en 0. Esa Y dejala ahí, como incógnita. Dejala como incógnita y la dejas como si fuera una constante y lo sacás con las condiciones de borde después al final. Y te queda. joya. No, porque me había Correcto. trabado ahí. Sí, Buenísimo. le haces 0 a esa, no te va a dar nada. Sí. Listo, gracias. Bueno, bárbaro. ¿Alguna pregunta más de la parte, digamos, en el continuo sería la solución de las ecuaciones en forma teórica, digamos? Respecto, profe, al primer ejercicio, donde Sí. estamos analizando cómo varía en función de la difusividad. Acá, a ver. Sí, nosotros dijimos que sería como cambiar de material y que la concentración de temperatura se va más a los extremos y no almacena tanta energía interna, ¿verdad? En realidad, no es que la concentración se va a los extremos, sino que la energía fluye hacia los extremos. Ah, perfecto. ¿Sí? Porque en los extremos siempre tenés condición fija 0. O sea que ahí la temperatura siempre va a ser 0. Lo que sucede es que la energía que entra a través de
al dominio que es la barra debido a la fuente, enseguida, cuando la difusividad es muy grande, enseguida fluye hacia los extremos y la barra no aumenta su temperatura. O sea que la difusividad es la velocidad a la que se va a ir hacia los extremos, digamos. Claro, en definitiva la difusividad es una medida de qué tan rápido fluye la energía térmica debido a un gradiente de temperatura. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más de esta parte? No. Bueno, entonces ahora vamos a cortar acá esto. Vamos a cortar un poquito la parte de pizarrón y hacer un ejemplo en Octave. No sé, ¿vos, Felipe, querías ver un ejemplo en Octave? ¿O alguien más quería ver algún ejemplo en Octave? Sí, yo no lo había pedido, pero me viene bien. O sea, lo tengo acá abierto en Octave, descargado. Ajá. Y nada, con el script que está en el campus. Claro, Podemos ver ahí la interfaz. claro, ese script que está en el campus es un script para resolver el problema 2, digamos. El Ajá. problema 1, la difusión estacionaria, se lo tenían que programar ustedes, pero ese es bastante sencillo, digamos. Bueno, lo que voy a hacer es cortar la clase un cachito, acomodar todo acá y arranco de vuelta, así no tenemos problemas que se nos corte o algo. Dale, dale. O algo, aprovechen ahora.